Hola muchachos, ¿cómo están? El día de hoy traemos esta enorme figura. Cuando la compré yo no tenía idea que era así de grande, pero al final del video vamos a hacer la comparación con otra figura que tengo, a ver qué tan grande es. Así que no nos alarguemos más y vamos con el video. Bueno, la verdad esta figura es enorme. Como pueden ver estoy usando un zoom que normalmente no ocupo, que es el más grande, porque no caía el blister completo dentro del espacio para grabar. Por eso se ve el borde de la mesa. Y a simple vista, el blister de la figura es igual a los otros, estilo antiguo, pero a una escala más grande porque la figura es muy grande. Yo teniendo la figura un poco más de cerca se ve de esta manera. Es pesada, bien pesada la figura. Por la parte de atrás tenemos una ilustración del personaje, una pequeña descripción, los accesorios que trae y el resto de esta wave que no sé por qué aparece aquí si esta figura no salió cuando salió esta wave. Para mí son cosas totalmente distintas. Y bueno, voy a pasar a abrir la figura como abro siempre este estilo de blister, que es pasando la navaja en este sector y abrirlo como un libro. ¿Por qué yo hago esto? Uno, porque me gusta mantener el blister casi nuevo, porque no va a quedar como nuevo. Y otro, porque nosotros en esta casa arrendamos, entonces si algún momento me toca moverme, puedo echar todas las figuras dentro de sus cajas para moverlas y así no se dañan en el camino por la presión de otra cosa ni nada, van completamente cubiertas. Así que bueno, voy a pasar a abrir la figura y se las muestro más de cerca. 2000 años más tarde. Bueno, la verdad me costó un montón hacer esto porque el blister es muy grande y al ser tan grande la figura tan pesada se mueve y se tambalea, fue un problema. Cometí algún error en el corte, pero nada grave, se sigue viendo bien el blister, así que estamos salvados. Aquí tenemos la figura con sus accesorios, que vendría siendo un cambio de cabeza y un par de manos intercambiables. Voy a pasar a sacarlo de acá para mejor verlo más de cerca. Bueno, ya teniendo la figura un poco más de cerca, la verdad tiene una muy buena textura en el cuerpo. Se ve muy bien. Esos ojos del rinoceronte al lado. De verdad se ve muy pero muy bien, me gusta demasiado esta figura. Se siente bien pesada la figura, así que vayamos a sus articulaciones. La cabeza no puede girar en 360 grados, eso es lo máximo de articulación que tiene. Y articulación hacia abajo, se ve así. Y hacia arriba, tiene buena articulación hacia abajo y hacia arriba. Lo único malo es la articulación hacia los costados, está bien limitada. En los hombros tiene articulación de 360 grados. Articulación hacia arriba, eso es lo máximo. No es muy buena articulación de hombro. Articulación de bíceps, que gira en 360 grados, sin ningún inconveniente. Solamente un punto de articulación en el codo, que esto sí que no me gustó, podrían haber puesto perfectamente dos. Y más encima a la vista, podrían haberlo cubierto. Punto de articulación de mano, gira en 360 grados. Articulación hacia arriba y hacia abajo. Yo no sé si esta figura es exactamente la misma figura que se vio anteriormente, que era una figura buff. Yo no tengo esa figura, así que no puedo hacer la comparación. Pero la articulación y cosas así como que me da, no sé, la sensación como que fuera de una pieza buff. En el pecho tiene articulación hacia abajo. No mucha articulación, pero tiene. Y hacia arriba no tiene nada. O sea, eso es lo máximo que puede articular. O sea, muy poca articulación de pecho. Pensé que tenía articulación hacia arriba también, pero no. Articulación de cadera, que gira en 360 grados. Buena articulación de cadera. Articulación de pierna, eso es lo máximo que puede flexionar hacia arriba, no es mucho. Articulación de muslo, que gira en 360 grados, con un poco de inconveniente, pero gira. Solamente un punto de articulación en la rodilla. Esto no me gusta tanto. Yo creo que este es el gran pero de esta figura, que solamente trae un punto de articulación en la rodilla y un punto de articulación en el codo. Y la articulación del pie, que puede girar en 360 grados, pero está un poco difícil. Articulación hacia arriba y hacia abajo. Buena articulación de pie. La verdad que la figura en sí está bastante bien. Voy a pasar a ponerle el cambio de manos y el cambio de cara, a ver qué tal se ve. Y de esta manera se vendría viendo con el cambio de cabeza y los cambios de mano. La verdad se ve muy bien. Tengan un poco de cuidado cuando saquen la cabeza, ya que cuesta mucho. Y cuando la saqué me apreté con el cuerno en la mano y me dejó una marca, me duele todavía. Pero la verdad se ve una muy buena figura. Qué pena que solamente tenga un punto de articulación en el codo y uno en la rodilla. O sea, perfectamente esta figura podría haber tenido dos. Yo hubiese marcado una gran diferencia. Yo creo que lo voy a dejar de esta manera. La verdad la figura me gustó mucho. Me recuerda demasiado a esa película Small Soldiers, de los juguetes
que tenían microchip y que se querían matar entre uno y otro. Uf, de verdad me parece una muy buena figura. Bueno, ahí pueden ver las dos figuras grandes que tengo de la colección de Spider-Man. Tengo a Armadillo, que de verdad era una figura muy grande. Y me parece que sigue siendo más corpulento o más grande que Rhino o Rhino. Lo que sí siento es que Rhino es un poco más alto que Armadillo, solamente por el hecho del cuerno. Pero me sigue pareciendo más corpulento Armadillo que Rhino. Bueno, y así se vendrían viendo estas dos figuras como en forma de pelea. La verdad sacaría a la Hydra Strompa de Steve Rogers de What If, que debe ser casi el mismo tamaño, un poco más grande que esta, no estoy seguro. Pero la verdad es que está muy atrás y no quiero sacarlo por el momento porque me falta grabar otros videos. Me falta grabar y editar para la semana, que son los videos que vienen, entonces la verdad es que estoy corriendo. Si quieren ver fotos de esas tres figuras juntas, dejen su like, compartan, escriban en los comentarios y suscríbanse, que es gratis, no cuesta nada. Así que nos vemos en el próximo video.